Señores, les doy una más cordial bienvenida a un nuevo en vivo de The Libro Show desde espacioforestal.cl en Merced 76 para hoy hablar de historia, para hoy hablar de mujeres y de mujeres notables que han embadurnado de cultura a nuestros pensamientos, de mucha literatura y de muy buena literatura. Para eso estamos con Sara Bertrán, a razón de Manifiesto Literal, Mujeres Impresas. Sara, primero bienvenida y las gracias por aceptar la invitación que te hice a través de Instagram. En el mundo de las redes sociales está todo permitido, ¿no? Rico, pues gracias por invitarme. Yo feliz de estar acá, feliz de reencontrarme con los amigos, los alumnos y amigos también. Rico. Y me encanta que hablemos de este libro, que la verdad es que se le puso mucho cariño y pasó un poquito desapercibido, porque yo creo que este libro apareció en mayo, no sé, y la verdad es que lo trabajamos con mucho cariño con Alejandro Magallanes, que es el diseñador y ilustrador, con Ángeles Quintero, que fue la editora y con quien trabajamos la idea del libro antes de, y esto hará ya 2 años y medio, así es que muchas gracias a ti por haberlo visto, porque de repente los libros pasan así desapercibidos. Sobre todo los de líneas juveniles que pasan muy desapercibidos. Muy desapercibidos, sí. Así que te agradezco un montón la oportunidad de hablar de un libro que quiero mucho. Bueno, para los quienes nos están viendo, para quienes nos verán a través de YouTube y quienes nos están viendo a través de Facebook, decir que Sara Bertrán estudió Historia y Periodismo en la Universidad Católica de Chile, donde dicta el curso de apreciación estética de los libros juveniles. ¿Aún lo impartes? Sí. Sí. Además de columnista en la revista brasilera Emilia y parte de Fundación La Fuente, para retratar algunas de las obras, de la vasta obra literaria de nuestra autora aquí presente: Otelo y el hombre de piel azul de 2012, Ramiro Mirón o el ratón espía 2013, Ejercicio de supervivencia también de 2013, Álbum familiar de 2016, y La mujer de la guarda, que junto con Alejandra Costa ganaron el New Horizon Bologna Ragazzi Rock Award 2017. ¿Sí? Del Ferio de Pues Bologna. salió de red. Te salió súper bien, porque en realidad el Bologna Ragazzi, o sea, el New Horizon... Fuera de muy difícil pronunciación. Sí, sí, terrible. La gente en general lo dice muy mal, pero está divertido. Es un premio muy importante. En realidad fue un premio inesperado, porque la Feria de Bologna en general premia a la ilustración, no suele premiar novelas ilustradas, y entonces fue muy bonito que la novela recibiera ese premio. Las ilustraciones creo que dialogaron muy bien con el texto. Alejandra hizo un trabajo muy delicado, y también hubo detrás el trabajo de una editora espectacular como María Osorio, que fue la persona que vio que esta novela necesitaba una imagen, o sea que era un texto muy poderoso, pero también muy duro, muy triste, y que era necesario darle como esta fuga que le da la ilustración. Así es que bueno, yo creo que esas 3 conversiones, cuando converge el editor, un texto y una ilustración, y todos ponen lo mejor de su parte, siempre hay un libro que sale ganando. Y eso ocurrió con La mujer de la guarda. Y a propósito del libro que sale ganando, ¿cómo nace la idea del manifiesto? Bueno, esto nace de la manera menos profesional, podríamos decir, porque surge en una conversación en un bar, en el Liguria. Si vamos a dar los créditos, hay que decir gracias don Pedro, que es la persona que siempre nos atiende con las Ángeles en el bar Liguria. Nos juntamos bastante habitual para conversar, qué sé yo, y acababan en ese momento de salir los nombres de Bogotá 39, y entonces había en esta lista exactamente 4 o 6 mujeres versus, no sé, 25 o 30 hombres. Era el año en que Paulina Flores había arrasado con su libro y estaba siendo traducida sobre la misma. O sea, era un libro
o sea, era un año en, digamos, que Chile tenía una autora muy jovencita y que podría haber sido incluida en este listado, y sin embargo se optó por 2 varones. No quiero decir que los hombres sean menos que las mujeres ni nada, pero lo que quiero decir es que sí había un cierto tipo de invisibilización que como que nos molestó. Entonces, conversando, pelando, en ese momento y decir hasta cuándo, qué latero esto, qué fome estas listas y cómo puede ser que siempre, digamos, el criterio esté en premiar las voces masculinas versus, digamos, dejar fuera a muchas voces femeninas, en fin. Entonces dijimos, hagamos una lista de las mujeres que han escrito, hagamos un Santiago 99, esa fue nuestra idea. Y por ahí partió y empezamos a hacer una lista. Primero queríamos incluir las 99 mujeres que tuvieran de 0 a 99, o sea, bueno, de 0 a 99 un poco difícil, pero hasta los 99 años, que estuvieran escribiendo o que hubiesen escrito y que nos parecían indispensables. Y yo me quedé con la tarea y empecé como a revisar, y fue cuando me topé o releí a la Mistral, y quiero decir que este libro tiene eso, o sea, sentí que en realidad en Chile le debemos mucho a Gabriela Mistral. Me topé con unos ensayos que hizo y una como autocrítica a su propia literatura infantil, cuando ella dice que en el fondo que ella como que pide disculpas por sus primeras rondas, porque en realidad la lengua infantil ha sido un trabajo que la ha tomado toda la vida, que los niños son poetas innatos. Bueno, empiezo a meterme ahí y yo dije, ay no, parece que no van a ser 99, parece que como que qué rico sería que hablaran, digamos, cubrir estos 100 años, pero cubrir 100 años de mujeres chilenas. Y entonces ahí comenzamos a ver la selección, y como nos parecía súper injusto dejar fuera, que nos parecía hacer el mismo ejercicio masculino, dejar fuera a otra, se nos ocurrieron poner estos cables. Te fijas que el libro está como lleno de voces, es un libro bien ruidoso si uno quiere, porque aquí, por ejemplo, claro, está la Gabriela Mistral, pero aquí hay una serie como de información, claro, acerca de otras escritoras, de otras mujeres que estuvieron sobresaliendo junto con el momento en que Gabriela estaba escribiendo. Y la ilustración de la Mistral por y entonces la idea, más que un manifiesto feminista, la idea era hacer un manifiesto literario, era hacer un rescate de las voces. Ese era el trabajo. Queríamos que sonaran las mujeres, no contar solamente Gabriela Mistral, no, si Gabriela Mistral se sentara aquí en The Libro Show, ¿qué diría de su vida? ¿Qué te contaría en 10 momentos? Porque bueno, había que acotar todo, entonces dijimos, a ver, tomemos 10 mujeres de registros diferentes, que hubiese, qué sé yo, poetas, novelistas, ensayistas, periodistas, etcétera, todas relacionadas con la escritura, pero, ahí me volé la idea, no me acuerdo, pero que, ya no me acuerdo. Bueno, vemos el formato, porque el formato entre... No, perdón, voy a ir al revés. Sí. No, bueno, eso nos dio la estructura, te fijas, de los 10 momentos, de los 10 nombres y también de los 10 cables. Todo era 10. Ese fue el número, para ponerle un número a las personas. Y... yo traje aquí, ¿puedo hacer como una baby fuga? Traje aquí, porque estaba leyendo este libro, lo recomiendo ampliamente, por favor. Bueno, siempre es bueno hacer... ¿Del color de la leche? Del color de la leche, es precioso. Pero hace ¿cómo se llama? El prólogo de esta edición, lo hace Valeria Luiselli y dice lo siguiente. El relato de la narradora de esta novela es una historia confractural, pero no imposible. Es una respuesta a la pregunta: ¿qué hubiese pasado si una mujer pobre en el siglo XIX hubiese sabido leer y escribir? La respuesta, a su vez, insta a pensar que hoy en día sigue siendo pertinente preguntarse por la relación entre el poder y la escritura,
como forma individual de resistencia. O sea, el hilo conductor de este manifiesto, ahí me acordé lo que estaba diciendo, que el título no era hacer un manifiesto feminista, sino un manifiesto de lo que dijeron. Porque alguien que escribe es alguien que, si uno se va, digamos, a lo corto, si tú le quieres explicar a un niño, ¿quién es un escritor? Un escritor es alguien que quiere decir algo y lo dice. Se interrumpió el mismo Humberto. No desconectamos. Todo lo veo. Ya. Perdón. Sí, hermano. Por favor, no. Qué horror. No importa. No, esto es la magia de la edición. Esta es la magia de estar en vivo. Sí, son cosas que pasan cuando estamos en La pobreza de la señal de internet. Sí. Oh. Bueno, ¿seguimos? Perdón, no, por favor, por Ah, ya. favor. Nos conectaremos de alguna forma. Bueno, entonces, un poco era eso, era la idea del manifiesto, era hacer un manifiesto de esas literaturas, de lo que la gente, de estas mujeres quiso decir. O sea, porque si llegábamos a esta definición, ser escritor es ser alguien que tiene algo que decir y lo dice escribiendo, pues bien, ¿qué dicen? ¿Qué dijeron estas mujeres? Entonces, era muy importante que ellas sonaran, más que hacer como un libro propio o el libro que yo pudiera seleccionar, era fijar en su biografía momentos clave, leer mucho, tuve que leer muchísimo de cada una, y hacer, digamos, un ejercicio de apropiación de voz para que cada momento sonara como si lo hubiese escrito una de las 10, o sea, o cualquiera de las 10. Y luego entonces por eso también se incluyen los cortitos de su propia obra. Entonces, de ahí el título, de ahí la intención, ahí está todo eso. En el fondo fue la definición, o sea, el formato era ese, una pequeña reseña, un extracto de la obra, la voz de ellas bajo tu voz y el cable informativo donde poner en contexto a la historia. Claro. Fue siempre así el formato. Sí, y era muy difícil, te digo que fue un ejercicio bien interesante por una parte, pero difícil porque es inevitable entrar en la obra de una mujer, entrar en su biografía y no enamorarte de gente que muchas veces, además algunas, porque claro, ahí está Gabriela Mistral, Teresa Wilsmont, Marta Brunet, había que incluir a las grandes, pero también queríamos dejar algunas que pasaron como desapercibidas, digamos que la historia de algún modo las olvidó. Y María entonces, Mombel, bueno, estaba por ejemplo Tadea García de la Huerta. nuestra única y primera novelista de ciencia ficción en Latinoamérica, que es Elena Aldunate. Entonces era como un rescate, o sea, como también plantear este libro como un rescate de estas mujeres que para bien o para mal abrieron una puerta y que no tuvieron la visibilidad porque efectivamente eran mujeres. Entonces nos parecía que era interesante no incluir solamente a las grandes voces, porque alguno no tiene acceso a ellas. Entonces el ejercicio para mí era entrar en su biografía, luego leer mucho de su obra y tratar de que cada uno de estos 10 momentos que se incluyen, yo estar en su voz, o sea, ser una especie de alien, sumergirme y convertirme en una de ellas y tratar de hablar, o sea, tratar de hablar como Tadea de Santa Ignacia, como la monja, tratar de hablar como Gabriela, tratar de hablar como Teresa Wilsmont, en fin. Entonces, ese ejercicio, salir de una a otra, era súper complicado. La verdad, a mí, por ejemplo, me costó mucho salir de Gabriela Mistral. O sea, yo creo que ella me tomó varios meses de fascinación de Gabriela. Un poco también estaba como re enamorándome de ella, entonces decía, ya no, voy a leer un poquito más y después lo hago, voy a escribir. Y como que leía, y era difícil. Eso fue muy bonito, digamos, del ejercicio. Así que fue un libro, como te digo, un libro que le tengo mucho cariño porque el proceso
nos tomó 2 años, ¿eh? No fue un libro como, no es que me haya costado escribirlo, pero fue un libro que fuimos así, por etapas, seleccionando primero, haciendo esta lista gigante de mujeres latinoamericanas, después acotándola a las chilenas, después, qué sé yo, bueno, así. Dame un minuto. Pausa. Hagamos una pausa. Esto después yo lo edito, por eso se puede hacer. Sí. La pobreza mía. Y de lengua, No, me refiero. Ay, por favor, no hay explicación. Este barrio tiene pésimo Venimos trato. todos de las letras, ¿qué onda? O sea, como que Sí, fuéramos, claro. somos banqueros, no, nada que ver, po. ¿Cómo fue bueno, estaba listo el formato, cómo llegamos al diseño? En el fondo, ¿cómo llegamos a Alejandro Magallanes? Quien hizo, por lo menos, los diseños, Hizo todo. quien, Sí, los dibujos. con estas ilustraciones. Ay, yo amo el de, ¿cómo se llama? Mercedes Marín. Ay, ¿dónde está? Mercedes Marín está Este. aquí. Pero Lecciones para maravilloso. la señorita. Lo recomiendo montones y ella escribió este manual de lecciones para señorita en el 1800 y pocos. Y fue muy lindo. Yo espero que alguien lo reedite, o sea, es de esas joyitas que me encontré y la verdad es que claro, Tentaciones también tenía que tener un porte. Entonces yo decía, no, esto hay que incluirlo como anexo, vamos a tener que hacer anexo, porque como me iba enamorando de cada escritora, y te das cuenta que o sea, que hace 100 años las mujeres no podían abrir su propia correspondencia. O sea que en el fondo las mujeres hemos peleado hasta por el derecho a abrir nuestras cartas. Y cuando uno pone eso en perspectiva, uno dice, wow, o sea, qué manera de construirse un mundo dejando fuera toda una voz, ya no una narrativa, una voz, una forma de pensar, una forma de ver. Entonces, hoy día que estamos viviendo como esta tercera ola feminista, es interesante que uno se pregunte por la contundencia, porque sería, claro, sería muy triste que todo esto quedara como en eventos, logramos esto. No, si uno piensa que en realidad lo que queremos es habitar este planeta, 2 géneros distintos, 2 personas o 2 formas de ver el mundo diferentes, eso pasa por escucharnos en todo ámbito de cosas. Entonces, a mí me pareció, bueno, muy bonito el manual, encontré que tenía esas cositas como preciosas, entonces bueno, le comenté todas estas cosas a Magallanes. ¿Y cómo llegamos a él? Bueno, yo estaba escribiendo esto y yo soy bastante amiga de Alejandro, hicimos otro libro que se llama No se lo coma, que salió por Weathers, que de hecho ganó un White Ravens, que es un premio que lo da una biblioteca alemana que es muy prestigiosa, y el libro era bien loco, y tenía un diseño muy espectacular y muy arriesgado. Yo creo que este diseño también es muy arriesgado. Aparte de ser muy lindo. Es una portada, un objeto. es una portada que no se lee mucho. Sí. O sea, partamos por ahí. Entonces, claro, si yo entiendo que estos libros difíciles cueste que lleguen a los lectores o cueste que sean visibilizados, porque uno va entrando como a un espacio estético. Y él propone una forma distinta, o sea, él dice, es su forma en el diseño de decir también, a ver, hemos excluido o hemos mantenido al margen esta narrativa, esta literatura que ocurría en todos los siglos, porque uno puede ir para atrás y escribió en la colonia desde la monja Alférez, o sea que cronistas, mujeres hubo desde siempre. Lo que pasa es que no se leían, ni no se escuchaban, ni no se tomaban en serio. Entonces, para mí era muy importante, para nosotras, con la Ángel, ella como editora, que el libro tuviera un diseño espectacular, así como que queríamos que fuera. Entonces le dije a Alejandro y le comenté todo y le fui transmitiendo el proceso, y cada vez que terminaba una mujer,
yo le decía ya, aquí va, qué sé yo, no sé, Marta Brunet, me quedo fuera de Marta Brunet, esta es Marta Brunet, esto fue para mí, o sea, como que en lo que él representa también hay el cuento que le conté, digamos. Entonces como que él hizo estas reinterpretaciones de la lectura del libro, pero además también de las cosas, por eso pone, por ejemplo, ese manual de señorita en el caso de Mercedes Marín. No sé, bueno, hay retratos en cada una de estas mujeres. Y otro desafío, este libro es lleno de letras distintas. Sí, pues. Bueno, y los cables, él quería que fuera una letra guiña. O sea, dijimos, a ver, no, esto tiene que ser, por favor, con un cable de verdad. Un cable de verdad, claro. Claro, por favor, no confundamos tanto al lector. Y entonces, bueno, llegamos a Alejandro se entusiasmó muchísimo, quería que hiciéramos la versión para las letras mexicanas. Así que ahí está el proyecto, no sé si lo vamos a lograr hacer, pero él es una persona muy seria, es un diseñador como muy comprometido, creo que es un hombre que ha trabajado mucho también con carteles, y yo creo que en ese sentido era doblemente como significativo que él hiciera el diseño y la ilustración, porque él está acostumbrado a llamar, es como un parlante, o sea, él hace muchos carteles, por ejemplo, de cine, de festivales, de grupos, colectivos. Entonces, como que tenía toda una... Sentí que como que cerraba muy bien que fuera él el que hiciera este diseño. Así que... Bueno, y yéndonos a las ilustres retratadas en el manifiesto, Sí. ¿cómo llegas a Tadea García de la Huerta, o Sor Tadea de San Joaquín, la primera cronista dentro del monasterio y quien relató sobre la inundación del río Mapocho en 1783? Bueno, no, eso se lo debemos a Parra, que él decía, lean a la monja y después me dicen. Porque en realidad nosotros somos un país de catástrofe, pues, o sea, nosotros nos llueve y queda la escoba, viene el tsunami, el no sé qué, y teníamos una cronista que había hecho esta crónica de este temporal horroroso que hubo un desborde del río Mapocho, que ahí está la furia de Dios. Y bueno, y en el fondo me topo con esto. Bueno, todo esto está en las bibliotecas, no es un material que, o sea, si uno empieza a buscar, va a encontrar. Entonces, como yo tenía este dato de ¿cómo se llama?, de Nicanor, que siempre me había llamado la atención, en realidad, cuando él dijo así como lean a la monja y después hablan de catástrofe, no sé cómo dije, a ver, veamos de qué catástrofe habla. Y a Tadea Santa Ignacia le tomó, no sé, eran como 190 páginas relatar todo esto, porque el convento fue arrasado por el agua y las tuvieron que rescatar, y llegaron hombres a caballo y iban quedando como acorraladas en la torre, o sea, bueno, podrían haberse muerto todas las monjas y no quedar el registro de su... En fin. Solamente para robar un párrafo de lo que dice Sor Tadea de San Joaquín: qué confuso laberinto, qué Babilonia de afectos, qué océano de congojas, qué torrente de tormentos combate en mi corazón, queriéndose mi pecho, nueva palestra de penas, de martirios teatro nuevo, al relacionar el caso más lastimoso y más tierno que en el asunto menciona en sus anales del tiempo, de relación de la inundación que hizo el río Mapocho de la ciudad de Santiago de Chile en el monasterio de Carmelitas, titular de San Rafael, el día 16 de julio de 1783. El título es más largo en todo caso. No, el título es enorme, pero es que Una canción de Franceta Botúa. El título de por sí es como el spoiler del libro. sí, pues, todo lo tenían que retratar, porque además que son como crónicas, entonces crónicas acerca de la inundación, de Ay, precioso. Yo sé que fue un libro que me gustó muchísimo hacer, que además venía como de una pausa obligada de alguna manera, porque yo escribí Álbum Familiar, luego La Mujer de la Guarda, los dos libros juntos, y de ese libro sale como un montón de
de sobras o cosos, que yo le llamaba, que se convirtió en un libro que ahora tiene el título La caja de grillo, y que lo más probable es que salga publicado este año, ya lo están editando, o sea, está en proceso de edición y todo. Entonces venía como un proceso en el que había estado como dando vueltas sobre un mismo tema, y esto fue un gran respiro, o sea, fue como un muy rico momento de trabajo y de aprendizaje, o sea, sobre todo aprendizaje, de entrar en estas voces, entrar en estas crónicas de siglo. A mí me gustó mucho, lo encontré muy bonito. Te preguntaba por Sor Tadea, igual como lo decía con Mercedes Marín, por la razón de que, y desde mi absoluta ignorancia, no tenía conocimiento de Sor Tadea. Y les pido disculpas que nos están viendo. O sea, yo creo que nadie tenía... Y fuera de María Luisa Bombal, Gabriela Mistral, como nos la enseñaban como la señora de las rondas, Teresa Bilsmont los últimos 5 años, pero fuera de eso, el resto me era para mí ignorante de que existieran, pero a lo cual pido disculpas absolutamente. Y ahí quiero llegar a Mercedes Marín. Hiciste una pequeña pildorita hace un rato de Mercedes Marín. Sí. ¿Cómo llegas? ¿Cómo es la investigación para poder retratar el habla de, por ejemplo, Mercedes Marín? No, lo que pasa es que, a ver, por eso te digo que fue más largo. Nuestra primera lista tenía, no me acuerdo, teníamos como 50 nombres, como pensando ya cuando ya dijimos, no, cubramos estos 100 años, hagámoslo sobre chilena, entonces ya, veamos, poetisas, cronistas, periodistas, mujeres de letra. Y me acuerdo que eran más o menos como 50 nombres, y entonces ahí había que empezar a leer y decidir por quién, y también como pensar en el conjunto coral, porque si había algunas que dejamos fuera, pero claro, se parecían mucho a otras, entonces como iban a darle cierta cosa como plana, no sé, como que la selección primó un poco la voz, lo que tú te iba a quedar finalmente, y también cuán alucinante podía ser entrar en una u otra. La crónica de Sor Tadea es alucinante, porque claro, yo me imagino que nosotros con los temporales o con las erupciones, se podrán contar crónicas larguísimas también, o sea, si uno empieza a contar con pelos y señales, lo que pasa es que hoy día tiene los celulares y que si la gente no se toma el momento, pero si tú te tomaras la molestia de escribirlo, es increíble. Entonces, habían como cosas que además me parecía que eran como actuales, de algún modo también, o sea, como los mismos miedos, como desde siempre la naturaleza finalmente es indomable, o sea, vivimos con la ilusión de que controlamos todo y que cada vez nuestros espacios son más cómodos, más seguros, más sanitizados, pero por ahí viene una erupción. Bueno, habría que consultarle a Pancho Ortega, que siempre sabe todas estas cosas y que espera que el volcán este que hay por acá haga erupción luego, por favor, para que él lo vea. Bueno, pero esas cosas podrían pasar. Lo que pasa es que nosotros como que nos hemos alejado de nuestro entorno natural y creemos que estamos a salvo, pero seguimos siendo animales habitando una jungla, y yo creo que en ese sentido me pareció muy bonito entrar con una crónica de una mujer que sobrevivió a punta de esfuerzo también, porque tuvieron que nadar y andaban con todos sus trajes, o sea, bueno, eso. Luego Mercedes Marín, cuando yo llegué, como decía, y no voy a repetir mucho, pero cuando llegué a este manual de señorita, ella me enamoró, porque realmente me pareció que ella era una mujer educada, era una mujer, una hija de los padres de la patria. Ella podría haber sido una muchacha afectada, súper romántica, haber estado en su cuarto esperando que la desposara alguno de los hombres rimbombantes con apellidos muy interesantes, etc. Y en cambio, ella se educó y ella leyó, y de algún modo ella se dio cuenta que era importante hablarle a las de su clase y decirle, o sea, despierten, tenemos una responsabilidad, o sea, no podemos, no lo dijo así, no podemos ser un florero, pero no se puede andar de adorno por la vida, porque
no, o sea, como que toda la educación era en torno, y bueno, y acá voy a traer otro textito que fue un poquito lo que guiaron toda esta investigación también, y esto viene de Ann Carson en su libro Hombres en sus horas libres, y dice, como miembros de la sociedad humana, tal vez la tarea más difícil a la que nos enfrentamos diariamente sea la de tocarnos unos a otros. Ya se trate de un tacto físico, moral, emocional o imaginario, todo contacto es crisis. Como lo afirman los antropólogos, todo tacto es un golpe modificado. Y acá viene un poco el golpe social, podríamos decir. La tradición femenina comienza con un hecho social. La mujer es una unidad móvil, como no lo es el hombre. Es una sociedad, en una sociedad que practica la residencia patriarcal, desde su nacimiento, el ciudadano masculino tiene un lugar fijo en la casa y en la ciudad, pero la mujer no, se mueve. La esposa contrae matrimonio y toma residencia no solo en el corazón de un hombre, sino en otra casa. Y me parecía eso muy interesante, porque bueno, en este libro Ann Carson hace como un poco la historia desde la filosofía, desde los primeros estudiosos, qué opinaban acerca de las mujeres y cómo fue la historia filosófica de la mujer, o sea, cómo se le vio y cómo se le significó, se le definió y se le pusieron los límites, y etc. Pero yo creo que ese margen que le dieron a la mujer, el margen de la casa, el margen del hombre que no solo la domina en pensamiento, alma, sino que físicamente, es decir, tú te trasladas y tú ya no vuelves a tu hogar. Y yo creo que eso entendió muy bien, bueno, lo entendieron todas estas mujeres, pero lo entendió muy bien Mercedes Marín en una época que no era el momento de entenderlo, porque era la época en que las mujeres se trasladaban de una casa a otra y perdían un poco su ser, o sea, dejaban de ser para convertirse en la mujer de. Y ella dice, no, nosotros seguimos siendo, o sea, yo creo que, bueno, por eso me vi como en la obligación, además de hacer como una entrada, no sé si te fijaste, y de explicar la idea de este libro, y está ahí, o sea, como en estas mujeres ¿qué es lo que iban a hacer después del sexo? O sea, pasado el momento en que ellas se casaron y se reprodujeron, un poco pasaban al olvido, comenzaban a ser mujeres invisibles. Entonces, como parte del inmobiliario. Exactamente, había un montón de mujeres en la casa, entonces habían no solo nanas viejas, sino además mujeres, la abuela, la tía, la monja, la solterona, y todo este conjunto de mujeres que como que habitaban un hogar que nadie las miraba y que si tuvieron un dueño, ese dueño ya no les interesaba. Entonces a mí me pareció muy interesante y muy potente que quien hace, digamos, bueno, si uno lo mira, no es hace tantos años, no habla tan bien de nosotros, pero es que tampoco hemos cambiado tanto como sociedad. Eso, pero que ella se diera cuenta de que, hey, en la casa tenemos que seguir siendo, o sea, por favor, me parece súper bonito. El manual es eterno, nuevamente, son largos, además que son en todo este vocabulario muy como romántico, entonces toda la explicación larga, pero creo que vale la pena que alguna editorial, que si están escuchando a alguien, se animara. Sí, te hablamos a ti y a ti también. Ahí hay un libro muy bonito, me acuerdo, no sé, creo que fue Impedimenta, que sacó un manual de cómo las mujeres pueden andar en bicicleta, ¿sí o no? Bueno, aquí hay un manual que es lo más... Y otro también del cigarro, ¿quién fue? ¿Te acuerdas? Uno chiquitito. Ese era de... Bueno. Sexo pisos. Sí, o sea, hay manuales como curiosos, y este es muy curioso. Es curioso hoy día para mí, mujer del siglo XXI, digamos, pero digo también, ¿cuánto de eso es parte del imaginario femenino? O sea, está como en una raíz, o sea, mi madre fue una mujer que salió a trabajar, ella trabajó, pero me dejaba a mí a cargo de la casa. O sea, nosotros somos hijas de la segunda ola feminista,
pero nos tocó ser mujeres madres, o sea, hermanas madres, digamos. O sea, yo era la que prendía la estufa, yo era la que calentaba la comida, mi hermano, no eran mis hermanos. Entonces, en ese sentido, como que hay unos pasos hacia adelante y otros pasos hacia atrás. Por eso yo digo que la conversación, ojalá en esta tercera ola, sea también algo intelectual, o sea, vaya más allá de cómo lograr hechos o cosas. Vaya a una conversación intelectual y incorpore todo esto, lo que las mujeres hemos estado hablando desde siempre, porque siempre hubo alguien que se apartó para contar la historia. Solo citar parte de Lecciones para Señoritas, la voz de Sara Bertrán para Mercedes Marín. Ruedo de botas, fusiles, sables y pistolas. Camino por mi casa como por un regimiento. Mi padre no dice nada. Mi madre intenta mantenerme lejos. Algo va a suceder, aunque nadie lo diga. Yo lo sé. Un pequeño extracto también. Como decirles, estamos con Sara Bertrán, autora junto con Alejandro Magallanes de Manifiesto Literal, Mujeres Impresas. Bueno, para los presentes también, que no sea siempre esto una conversación. Quien tenga alguna duda o consulta, que no haya leído a Sara, por favor, sea bienvenidos y no nos dejen solos. No. No, yo creo que la pregunta que te han hecho en todos lados cuando has hablado de este libro, ¿cómo se agota tanto, en mi visión de librero y de lector, un universo gigante que son las mujeres escribiendo? ¿Cómo lo agotas así? Ay, bueno, eso fue un ejercicio Yo no habría podido, por eso... horrible, sí, por eso te digo. O sea, a ver, con Gabriela Mistral, yo dije, no voy a hacer. Yo en algún momento pensé que no iba a lograr sacar el libro, porque sí, no, imposible, pues son... A ver, y me voy a referir a Gabriela, porque la siento súper culpable de que sean solo chilenas en este libro y no la idea original, digamos, de hacer como este universo más amplio. En el caso de ella, yo creo que hay una... Por alguna razón, ella pasó a la historia como la poeta de los niños, digamos, y entonces sus rondas y qué sé yo, y ella, en un ensayo que dice colofón, se llama, creo, colofón con cara de excusa, o de disculpa, colofón con cara de disculpa, dice lo siguiente. Siento una vergüenza no literaria, sino una quemazón real en la cara. ¿Por qué? Porque ella sentía que había sido muy, ¿cómo decirlo?, irresponsable o juvenil, o como que había tenido un impulso de escribir estas rondas infantiles y sentía que en realidad los niños eran un universo impresionante. Entonces me pasó que sentí que en el caso de Gabriela era muy necesario mostrarla, claro, como una poetisa que sí hizo su ronda, pero también una ensayista, también una cronista, también una madre. O sea, ella lo pasó muy mal con la muerte de Yin Yin. Ella casi se murió, ¿sabes? El nivel de lamento es para ponerte los pelos de punta. O sea, son cartas que manda, escritos que, oye, te dejan mal. Como que tú decís, ahí hay una mujer que vivió como universalmente vive cualquier ser humano, pasando por todas. Y yo creo que, como ninguna, su literatura fue reflejo de eso. Y cuando digo su literatura me refiero a todo su universo literario, sus cartas, sus escritos, sus ensayos. Entonces, yo creo que en el caso de ella, yo dije, ya, voy a tomar como todos estos puntos. La madre, la escritora, la amante, se me dibujó de algún modo más fácil en ese sentido, aun cuando era muy mezquino dejarla
en un parrafito chiquitito, claro. Pero yo creo que la idea de este libro era principalmente escucharla, era darnos cuenta que hay un universo ahí, y era también decir, bueno, oye, me interesó esta persona, hay una temática que aquí me parece como pertinente, voy a ir a buscarla, o sea, hagamos el paso siguiente, vamos a la obra. Hoy día las editoriales independientes chilenas están haciendo un montón de rescates preciosos. Quiero nombrar una especial porque Overol encuentro que es increíble, las cosas que están sacando, han sacado casi todo, las cosas más inverosímiles de Enrique Lin, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, que fue un poeta que uno podría decir, bueno, no fue invisibilizado, era hombre y escribió y sí, todo, pero Lin también era un monstruo, digamos, y yo creo que no ha tenido el tamaño, no lo han puesto así, no sé, yo lo hubiera puesto como en un altar. No sé si responde tu pregunta, la verdad es que fue un ejercicio difícil, era un poco entrar como a ofrecer la idea de esa variedad. Quisiera que te quedara gustando para que tú... Claro, es que te formará la misma pregunta, como decir, wow, acá hay un universo enorme, gigante. Quiero ver de eso. Y salir de los clichés. Porque, por ejemplo, a la Teresa Wilsmont la han puesto como la rebelde, como la super feminista. Y ella era lo menos feminista que hay, o sea, sus escritos, si uno lo lee, digamos, a la luz de una mujer, de cualquier mujer de hoy, del siglo XXI, tú dices, jamás hubiera escrito sobre eso. Ella era muy atormentada por el afecto masculino. Evidentemente fue una transgresora porque se fue de su casa, porque se casó sin permiso, porque se escapó del convento al que la encerraron. Claro, ella era una mujer potente, evidentemente, pero ella no tuvo una literatura feminista. Un poco lo mismo que pasa con Silvia Plath. Silvia Plath, si uno la lee de verdad, es una mujer power, pero no fue una literatura necesariamente feminista. Lo que pasa es que el testimonio de vida finalmente te habla de una mujer poderosa. Y eso es lo bonito, o sea, entonces entrar en sus escritos, ella es una mujer muy emocional, muy conectada como con sus pasiones, que me parece que eso es muy interesante, y eso es bonito que estuviera ahí. Entonces también eso, era como un poco romper también con la idea de estas cosas, como que uno se va haciendo, como que hay gente que no lee, no va a la fuente, sino que lee lo que lee, que dijeron, que escribieron, lo que pensaron de. Entonces, bueno. Tocando a Mistral, ¿Chile se ha desperdiciado a la poeta? Porque México la siente más mexicana, de alguna forma. Es más bien un prócer en México, más no acá en Chile. Yo no soy experta en la Mistral, pero yo creo que cuando ella estuvo en vida, sí, yo creo que hubo mucho prejuicio con ella. Yo creo que no solamente había prejuicio porque fuera mujer, yo creo que había prejuicio por su condición de soltera, de mujer independiente, bueno, podríamos decir lesbiana, no sé cuánto primó eso, pero yo creo que efectivamente el hecho de su independencia y de su capacidad de salir adelante sin un hombre al lado, era en el fondo, era ella un testimonio de resistencia, era muy fuerte eso. Entonces, bueno, yo creo que mientras ella estuvo viva, efectivamente sí hubo un ninguneo. Yo creo que sí hubo no sé si en ninguneo o no, pero esto de dejarla como anclada en las rondas infantiles, me parece una forma de invisibilizarla, porque si tú entras a su literatura más personal, tú te topas con una mujer que es sumamente lúcida, sumamente femenina, o sea, es muy femenina,
A mí me hubiese gustado, por ejemplo, que hablara más de sexualidad. Yo creo que en la época no le permitió. ¿Qué hubiera dicho la Gabriela Mistral de la sexualidad femenina? No sabemos, pero eso, a ver, estas mujeres recién empieza, no sé, bueno, sí, Marta Brunet puede ser, pero antes me perdí acá. María Luisa Bombal. María Luisa Bombal, también ella, bueno, Elena Lunate, por cierto, ya con novelas como más de corte erótico, digamos. Entonces, yo creo que la Mistral, bueno, vivió la época que le tocó vivir, una época en que la sexualidad femenina era algo que no se hablaba. Yo creo que las mujeres de mi edad nos educamos en el sexo a través de lo que escribían los hombres, lo cual me parece súper ilógico, digamos. Entonces, hay una deuda en todo sentido. Yo creo que la deuda literaria en torno a las mujeres es bastante amplia. Y luego hoy día, a mí me parece preciosísimo que estas editoriales independientes hagan estos rescates. O sea, la Gabriela Mistral hoy día está siendo publicada, y eso, pucha, eso hay que agradecerlo, porque la verdad es que si uno piensa que en realidad, como decía Bolaño, los escritores escriben como buenamente pueden. Yo creo que la Mistral escribió como buenamente pudo, y ella salió de Chile porque Chile no le mostró una cara amable, y fue una gran nostálgica de su país, de su tierra. Ella siguió hablando con su territorio, y eso es muy lindo. O sea, es una autora muy chilena. O sea, yo creo que no podríamos decir que es una autora de otro país, porque uno en su literatura reconoce su paisaje, y eso es muy bonito. Siendo una literatura universal, reconocer un paisaje, o sea, se agradece cualquier cantidad. O sea, yo creo que es lo bonito de la literatura, que te muestre no solo un mundo diferente, unas posibilidades de vida diferentes, sino que también te muestre territorios distintos. También tenemos el caso de Ercilia Brito Letelier o María Monbel. Sí. María Monbel, a la cual amablemente destacó Gabriela Mistral como una gran poetisa, y que murió muy joven. Y que pudo haber sido una de clase mundial si no hubiera muerto tan joven. Bueno, yo la incluí a María Monbel por eso, porque en realidad ella ha pasado bastante desapercibida, y me pareció que había que darle fe a la palabra de una gran poetisa. Y este poemita, que es como, uno dice, tiene una finura: mi hija juega en el jardín y yo la miro quieta y triste de tanta dicha, triste porque la dicha tiene fin. Es una madre que mira a su hija, y una madre que sabe que va a morir. O sea, yo encuentro que es como, no sé, como que aquí hay una historia. O sea, hay un verso que habla sobre toda una historia. La hija va a jugar en el jardín y va a seguir jugando en el jardín, y los momentos de dicha van a ser eternos, solo que para ella va a tener un fin, y ya lo tiene. O sea, el tiempo que está incluido ahí es muy bonito. Bueno, no sé, me pareció que era una mujer que además dialogó mucho con la muerte, o sea, sabiéndose enferma. No sé, lo mismo que le pasó, bueno, le ha pasado. Yo creo que el mejor poemario de Neruda es el que, cuando sabe que está enfermo. El Gaucho Insufrible de Bolaño es una novela muy particular. O sea, yo creo que cualquier persona, todos nos vamos a morir, evidentemente, pero cuando uno ya tiene fecha de expiración, pucha, te vas a encontrar con el misterio. Es como que ya tus preguntas como escritor no son las mismas. Entonces a mí me pareció muy interesante entrar en ella, en lo que tenía que escribir y en lo que tenía para decir, porque era alguien que ya a los 30 años estaba dialogando con la muerte. Entonces, y junto a eso la vida, su hija chica. O sea,
muy bonito. Sí, es como triste. Sí, Sí. Bueno, hay de todo, había que incluir. claro. Elena Aldunate, o la dama de la ciencia ficción chilena. Ay, genial, la Elena Aldunate yo creo que estaba loca de patio. Encontré genial. Hay un poco de locura en todas. En todas hay locura, sí, de todas maneras, y hay arrojo, y hay días como bastante poco convencionales, en una época que eran como más, se hubiera esperado que ya hubiesen sido más convencionales, evidentemente. Pero ella quería ser rescatada por extraterrestres, o sea, ella quería que por favor se la llevaran los aliens y todas esas cosas. Así lo declaró. Exactamente, encuentro que... Alguna vez declaró que si la Tierra era invadida por extraterrestres, ella sería la primera en irse con ellos. Por favor, o sea, loca, bien loca. Bueno, escribió bastante irregular, tuvo cosas bien buenas y otras que no tanto, pero a mí me parece que el ejercicio de una mujer en esa época, escribir ciencia ficción, fue la primera latinoamericana. Encontré increíble, o sea, como que... Yo se la había escuchado solo al Pancho Ortega, ¿no? Pero que Pancho Ortega tiene una biblioteca que es rarísima y que es como... Y que él de por sí es muy rarísimo. No, saludos, pero Pancho. no, con mucho cariño, él es lleno de datos así frikis, Sí. Entonces, evidentemente, él tenía que conocerla, pero ¿quién más? Entonces, me pareció importante incluirla. Y tenemos, y con el que cierra el libro, a María Elena Gärtner. María Elena Gärtner, actriz, escritora y guionista de TV. Sí. Y que tiene una particular historia siendo ella guionista de TV con muchas teleseries censuradas por la dictadura. Sí. En especial con La Dama en el Balcón de 1986. Sí. Una historia que mezcló nazis. Y eso era rarísimo. No. Ella era loca, divertida, pero además yo la incluí, y debo decirlo, porque es de las primeras mujeres que efectivamente se mandan novelines eróticos, o sea, escenas de alto calibre. Y es interesante, pues, o sea, como... a ver, también debo confesar que claro, que yo partía leyéndola y era como... otra página, tengo que salir, otra. O sea, no se podían terminar. Tiene algo bien adictivo en su literatura. Es como... son como thrillers, como... No sé si tú la has leído, ¿no? No sé, yo creo que funcionarían... Bueno, podrían haber funcionado muy bien como novela por entrega, en diario, qué sé yo. Como tiene algo rápido... Pero ella la metió en tele. Claro, ella en televisión hizo todo este trabajo, ella era muy política, bueno, todas las mujeres de aquí eran muy políticas, fueron mujeres que tenían una opinión y que la manifestaron, así que eso también era como otro de los sesgos para escogerla. Pero ella ya, claro, le tocó como convivir con, bueno, a todas un poco, algunas más que otras, pero con la cara dura, digamos, de la dictadura. Y con el que representas muy bien en El peso de las tablas. Déjame ver dónde lo encontré. Aquí está. Cada día la misma historia. Entrego el libreto y escucho, esto lo van a cortar, esto no. Tachan palabras, cada tabú, cada gesto. La voz se parece a la de la señora Lucía. Los uniformes nazis son como los de los militares. Siguen tachando y censurando hasta devolverme el guión hecho girones. También, claro, la lucha entre el... No, o sea, que no lo vamos a reemplazar por comunista. Bueno, así fue censurada la Dama en el Balcón. Claro. Y bueno, por eso yo encontré, a ver, a ella la censuraron por motivos políticos. O sea, doy un detalle. Sí, pero lo que quiero decir que también la censura corrió para todas, porque en el sentido que evidentemente, ¿quién conoce el relato de la monja? O sea, lo conocía Nicanor Parra porque está leyendo, no sé, porque se leía todo, yo creo. Entonces, como que entrar a conocer la obra de mujeres, y de las mujeres que nos antecedieron, también es un ejercicio de anticensura, digamos. Importante. Darse el tiempo de decir, ¿sabes qué? Voy a sacar a la Gabriela Mistral de las rondas infantiles y voy a leerla como literatura adulta. Y así, con todas. Entonces,
yo creo que eso está como detrás de este libro también. Por eso el título, Manifiesto Literal, que es un manifiesto de lo que dijeron, y volvamos a esas mujeres que fueron impresas y leámoslas. Yo el ejercicio, bueno, me había olvidado todo lo que gocé con la Gertner, y era como que estuve entre dos, no me acuerdo cuál era la otra. Finalmente dije, ay, no puedo ser tan cínica, o sea, me he tragado las novelas, o sea, como que era como... Ya, la vamos a dejar. ¿Y quedó mucha mujer, mucha prosa Sí, yo fuera? creo que se podría hacer un segundo libro. Atento planeta. Sí, no, sí lo hemos conversado. Sí, quedaron varias fuera y la verdad es que quedaron cosas muy buenas fuera. Así que ahí vamos a ver. Solamente citar, también de palabra de María Elena Gertner, no, el pecado era algo más, temor y alegría, ansias de huir, sin impermeable ni botas de goma, saltando en medio de los charcos del huerto, ansias de comer aquello que los vendedores callejeros ocultaban en un canasto de mimbre tapado con un paño sucio, ansias de cantar con la voz del chiquillo andrajoso que acompañaba al ciego de la guitarra, de La Mujer de Sal, 1967. ¿Algo que quisieran agregar los presentes? O sea, a mí, mira, yo vengo de otro mundo, yo soy dibujante, arquitecto. Y no hace mucho tiempo empecé a leer. No conozco tu libro aún. me gustaría leer. Deberías. Sí, debería. Sí, venía pasando acá de casualidad, vine a ver a la biblioteca y supe que estaba esta charla. Y siempre me ha interesado un poco poder entrar un poco al artista, un poco al momento en que decide hacer la obra. Yo, por ejemplo, a mí, no sé, me estoy bañando, se me viene un dibujo y voy y lo hago. Pero mi dibujo, no sé, me demoro 20 minutos, 15. Pero tú, este ejercicio, no sé cuánto demoraste en hacer el libro, pero ¿cuál fue el momento gatillaste en que decidiste hacer esto? Y que vi cómo se... A ver, una vez que nosotros, eso lo conté como en un principio, pero nosotros estábamos reunidas con una editora y teníamos muchas ganas de hacer justicia a las letras femeninas, y entonces empezamos a trabajar la idea de un Santiago 99, de incluir 99 mujeres escritoras de toda Latinoamérica. Luego lo acotamos a Chile por distintas razones, y después, bueno, fuimos viendo esta idea de ofrecer la voz de ellas, y eso, el momento en que surge, porque bueno, cuando ya teníamos la idea, las 10 mujeres, vamos a hacer esto, qué sé yo, el momento en que yo como lo vi como estos momentos de la vida y decir, ¿sabes qué? Bueno, hagamos lo que más... O sea, si ella se sentara frente a mí y me hablara y me dijera, ¿sabes qué? A mí me pasó esto, o sea, si nos conociéramos muy poco y yo le dijera, bueno, ¿qué fue lo más fundamental que te pasó en tu vida, lo que te llevó a escribir, o qué sé yo? ¿Qué me contaría? Yo creo que eso fue fruto de un poco la pregunta que hacías tú en delante, que darme cuenta que abarcar todo el universo era muy difícil. Entonces la única manera de que yo llegara a ti, lector, y que tú te entusiasmaras, era como introducirte como en la materia de ellas. O sea, incluso cuando ellas estuvieron en la pregunta que tú me estás haciendo, o sea, cómo a ellas qué las llevó a escribir, qué fue lo que... Y entonces introducir al lector en esa materia oscura, en la cocina del escritor, si tú quieres. Y eso, claro, eso lo vi una vez que me vi como en la tarea imposible de decir, ¿cómo resumiría la obra de mujeres espectaculares? Porque todas ellas, todas las incluidas, fueron bastante prolíferas, o sea, excepto la Wilsmont, que tuvo pocos libritos, pero porque murió muy joven. Todas fueron muy prolíferas, entonces era muy difícil acotarlo. Entonces era más fácil entrar ahí, como a su pulsión.
a sus obsesiones, a sus heridas, a sus propias heridas, lo que a ella las había curvado de alguna manera la espalda, y por algo las hizo apartarse para escribir, porque más o menos todas vivieron en una época en que la mujer, lo que se esperaba de una mujer es que estuviera en la casa y que fuera del marido y que fuera de los hijos, y una vez que los hijos y el marido pasaban, fuera de nadie y quedara como una sombra oscura deambulando por ahí. Y ellas decidieron salir de ese espacio y escribir. Entonces ahí había un corte, todas tenían un corte. Entonces era como sumergirme en sus heridas también. Eso. Sí, interesante. Perdón que sí. No, adelante, por favor. Y esto a ti, o sea, al meterte tanto como en el mundo de esta escritora, ¿te afectó también? No sé, porque me imagino que te sentiste como casi como ella para escribir esto. No sé, Bueno, yo sabes que ahora doy las gracias, porque la verdad es que fue como volver a la universidad de alguna manera. Yo sentí este libro, porque este libro es muy pequeñito, pero hay mucha lectura detrás, mucha investigación, y justo me habían invitado, cuando lo terminé, me habían invitado a dar una charla a Sao Paulo el año pasado, y me preguntaron por qué, o sea, la charla que tenía que dar era por qué leer a los clásicos infantiles. Y yo en general soy una escritora más juvenil que infantil, podría decir, si uno se describe de alguna manera. Entonces como que yo justo había leído a la Mistral y la había leído súper bien, pues entonces, y ella decía una cosa muy bonita, decía que hablando de su tierra, decía que nosotros en América nacimos monstruosamente, obligados a dejar atrás nuestra infancia para caer como en una adolescencia y pubertad, de la que yo creo que no hemos salido hace 200 años. O sea, entonces heredamos canciones nuevas, heredamos cuentos nuevos, heredamos miedos nuevos, y los hermanos Grimm fueron parte de nuestro imaginario cuando quizás nuestro imaginario estaba en los volcanes, en el mar que entraba, o sea, en Tentén, en Caicai y Tentén, o sea, era otra mitología, otros terrores, otro todo. Entonces yo dije, quizás por eso en Latinoamérica igual nos cuesta asumirnos más adultos, y las conversaciones en torno, por ejemplo, al aborto son conversaciones en general bastante infantiles, son de muy bajo nivel, porque hay una desconexión temática con nuestros propios terrores, ¿te fijas? O sea, el hecho de que tú seas un país conquistado, a diferencia de Europa, por ejemplo, que se puede dar el lujo de estar como en ese statu quo de que ya logró, son países súper decadentes en cierto sentido, porque ya lograron una cultura y no quieren moverse ahí, porque ya encontraron como el know-how, dicen, ya, nosotros no estamos en esa. Nosotros todavía estamos viendo quiénes somos, cómo vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar, cómo va a ser nuestra educación, la salud, Y en todas estas discusiones a mí me parece que hay un nivel muy pobre y hay algo muy infantil. Y yo dije, ¿no tendrá que ver eso también con los cuentos para niños? O sea, como que nuestros cuentos para niños tuvieron mucho que ver con una realidad que no nos pertenecía ni siquiera. Y ahora está muy de moda la literatura infantil, y la literatura infantil es Juanito lleva a Pedrito a la escuela. Y en realidad a nadie le importa que Juanito lleve a Pedrito a la escuela, cuando en realidad tenemos que hablar de migración, porque hoy día tenemos compañeros distintos en la clase y esos niñitos requieren una respuesta. O sea, nuestra realidad depende también de cómo la narremos. Entonces, bueno, me di una vuelta tremenda para decirte que todo esto para mí fue un gozo terriblemente grande, y que entrar en estas mujeres me llevó a este tipo de conversaciones. Conversaciones que son como muy actuales, y todo esto surgió por una frase que le leí a la Mistral, que la escribió hace 70 años, no sé, porque esta era como en el año 30, no sé.
Entonces yo creo que es un ejercicio que vale la pena, digamos. Si hubiéramos escuchado a las mujeres, ¿qué mundo tendríamos hoy día si la literatura femenina hubiera sido más visible? En general, universalmente digo. Pero los chilenos no somos los únicos machistas. En el entendido de que te has dedicado a la literatura juvenil y tocando el punto que acabas de hacer, ¿de qué forma se le puede hablar a los jóvenes o a los niños jóvenes, temas como migración? ¿De qué forma se puede tocar la tecla de decirle al niño, ¿sabes qué? Un niño ocurre esto? Bueno, no sé. ¿Cuál es tu forma, al menos? Ahí yo tengo un problema personal. Me sucede que en general escribo muy por pulsión, por cosas que me... Entonces cuando yo me gané el premio New Horizons Bologna Ragazzi, entonces es un nombre complicado, me llegaron muchas solicitudes. Sí, muchas solicitudes de hacer libros de todo tipo, o sea que querían editoriales que yo hiciera un libro sobre esto, y entre esos de migración. Y me pasaba que de algún modo yo soy chilena y nací aquí y he vivido acá, no me ha tocado ser migrante, excepto mi abuelo, que podría decir que de algún modo hubo una migración en mi familia, sí, de la cual sí yo heredé bastantes cosas raras, como que no nos gusta hablar de nuestra familia, porque lo he entendido como después, pero de alguna manera yo creo que lo primero que uno tiene que hacer con un tema de ese tipo es que la persona que escriba sobre eso esté muy cerca del tema. O sea, yo creo que los mejores libros que funcionan para hablar de migración son los que realmente conocen el tema. Hay un documental en Netflix de Ai Weiwei sobre la migración que me parece que es una obra maestra y que hay que ver sí o sí. Porque hoy día la población mundial, los hombres nos estamos moviendo. O sea, hoy día las fronteras se están corriendo. Y hoy día vivimos esa era en la que la frontera es también un espacio de guerra. O sea, en Europa las fronteras se cerraron y hay tanques militares armados con Kalashnikov y todo tipo de cosas para defenderse de niños que están ahí esperando, de familia. Es una cosa bien brutal. Entonces hay una migración tremenda en Europa, hay una migración tremenda en América, pero yo creo que lo primero que tiene que hacer un escritor es ser muy responsable y tomarse muy en serio el tema y decir, plantearse, ¿puedo escribir sobre esto? O sea, porque yo creo que hoy día, a ver, la forma que yo he tenido de sacarla es escribir sobre el tema en columnas en la Fundación La Fuente, que la publico y que he hablado mucho de eso porque me perturba bastante. O sea, como el ser humano siempre se trasladó, somos seres que caminamos, pero hoy día nos estamos moviendo de manera bastante importante y no sé, claro, porque antes nos movíamos por guerra y algunos se mueven por guerra, efectivamente hay refugiados e inmigrantes, pero también hay otros que se mueven porque buscan una vida mejor. Y entonces, un poco lo que hablábamos antes de entrar acá, todas estas redes que publicitan vidas felices que no son vidas felices. Entonces había en este documental un chico que decía, ay, yo pensé que Estados Unidos realmente que creía en la libertad. Claro, si tú ves pura propaganda, yo creo que vivimos un mundo muy raro, un mundo donde el marketing se ha transformado también en el modus vivendi de las personas. La gente publica en las redes como si se estuviera marketeando. Entonces, obvio que hay alguien que está lejos y dice, ah, pero esto lo está viviendo también, yo quiero vivir igual que él. Y tal vez está mucho mejor en su territorio y en su territorio tiene mucho que hacer, no sé. Yo creo que el tema de la migración se mezclan muchas cosas, se mezcla esta era global, se mezcla esta era boyerista y de redes, y en donde todos somos turistas, un poco lo que dice Byung-Chul Han, yo lo recomiendo muchísimo. Hay un libro que se llama La hiperculturalidad y es un libro que habla sobre este tema. Nos estamos moviendo
como turistas en las redes, o sea, no salimos de la casa, pero somos turistas. Estamos constantemente viendo en esta red otras posibilidades, otra vida, entonces yo podría ser así, yo podría ser así. Y nuestra vida, nuestras fronteras se corren todo el rato. Entonces ya no somos plasticina de alguna manera, somos más plásticos que antes. Y eso nos coloca en la situación de migrante, de alguna manera. Entonces, bueno, yo partiría por ahí, que la persona que va a escribir, ojalá que vaya a un borde o vaya a un colegio y vaya a la casa de estos niños y los escuche. O sea, y si uno va a hablar si uno va a escribir sobre niños, uno tiene que escucharlo. El acto de escuchar a los niños, y esto lo he dicho muchas veces, es realmente fascinante. Y yo creo que uno aprende muchísimo más de la historia de la humanidad escuchándolo que leyendo cualquier cosa, porque en realidad ellos son muy, muy abiertos y están con las antenas muy paradas, entonces están recibiendo mucho. Entonces yo creo que un niño migrante puede contarnos una historia, y ahí tú como escritor puedes escribir, pero así responsablemente, como llena de clichés por lo que uno ve, yo no me atrevería. Yo la respuesta que le di a la editorial fue, yo necesitaría a lo menos un año o algo, digamos, muy fuerte para escribir desde acá, que creo que es lo que el mínimo respeto, digamos, para escribir desde la guata, ¿no? Por ahí, eso. ¿Alguien más quisiera agregar? Bueno, yo creo que nos hemos extendido bastante. Sí, lo creo, pero ha sido muy interesante, muy enriquecedor. Hemos hablado un poquito de todo, Sí. pero principalmente de las mujeres que nos reúnen acá. Y antes de finalizar, y a modo de agradecerte que hayas venido, Se busca gatos de Ana Saldaña y Yaracono de Liberalia Ediciones. Para ti. Oh. Y además de eso, Con regalo incluido. y además de eso, la taza que acredita que estuviste en los envíos de Libro Show. ¡Yo lo creí, lo he logrado! Y para, ahora sí, finalizar corta. Pero dame la cajita, ¿o no? Sí, por supuesto. Yo soy Sí. fetichista. Lo quiero con todo. ¿Ya? Y para finalizar, ya saliéndonos solo un poco del libro y entrando en la autora, ¿qué hay en el futuro de Sara Beltrán? Uy, vienen un montón de cosas. Y estuve viajando mucho. El año pasado se editó en italiano Álbum Familiar, y también en Colombia salió Álbum Familiar, y La Mujer de la Guarda salió en catalán, y en España. Así que me tocó viajar bastante. Va a salir Álbum Familiar también, una edición de lujo en México, con una artista espectacular, muy bonita. Así que la verdad es que he estado como trabajando y viajando mucho, pero tuve que escribir la segunda parte del año, me tocó trabajar en serio. Así que me apliqué con la novela, que va a salir por MC. Que se llama Camino fuera de territorio. Es una novela como álbum familiar, así yo diría como fronteril, juvenil adulta, y el libro de cuentos. Y estoy trabajando ahora también un libro de ensayo que me pidieron a raíz de esta participación, que también le debo a Gabriela, de la participación que tuve en ¿cómo se llama? En Sao Paulo. Me pidieron un libro de ensayo, así que eso saldría lo tengo que entregar más o menos en junio, y eso saldría en Brasil. Así que he estado bastante activa, como trabajando, pero como muy escondida. Está fantástico. Bueno, yo solamente decir, un muy bello libro objeto también. Sí. El manifiesto también es un bello libro objeto, en las formas, en el formato, en los colores, la calidad del papel, todo, absolutamente todo. Y el trabajo de Alejandro Magallanes es tremendo. Y obviamente la recopilación hecha por ti también hace que una historia, por ejemplo, la misma Gabriela, que esté contado como en simple, pero también muy claro para quienes somos lectores y para quienes nos están viendo también,
solamente leer algo que escribí para mi blog. Bertrán es nuestra interlocutora en una conversación con mujeres que vivieron distintas épocas, pero que buscaban juntas preservar su propia historia, abrirse al mundo, dejar el monumento y convertirse en personas de carne y hueso. Manifiesto literal, mujeres impresas, de Sara Bertrán y Alejandro Magallanes, editado por Planeta Lector, el libro que pueden encontrar en espacioforestal.cl, o bien viniendo Merce 76 a la casa estudio de Queleo Forestal. Sara Bertrán, gracias. No, gracias a ti, por favor, y gracias a ustedes por escuchar. Gracias a ustedes.